empezamos con otra dificultad práctica que se puede presentar. Me está diciendo que los obligados directos, es decir, aquellos que responden por la presentación de la declaración y el pago de los impuestos, sanciones, multas a que haya lugar, son los obligados directos. La primera imprecisión: me trata a los importadores y los exportadores como si no fueran declarantes. Hubiera sido ideal que la norma hubiera dicho solamente los declarantes. Los declarantes son los obligados directos, y ahí ya me incluye a los importadores y exportadores, porque según la interpretación que le podemos dar a ese artículo, nos da a entender que son diferentes los exportadores y los importadores de los declarantes, sabiendo que, como lo definió la norma, los únicos declarantes son importadores, exportadores, operadores de tráfico postal, operadores de entrega de mensajería rápida y el transportador en cabotaje y transbordo. Y la otra imprecisión que tiene la norma, y acá debemos poner mucha atención, es que me establece como operadores directos, es decir, aquellos que responden por la declaración, por la presentación de la declaración y por el pago de las sanciones, multas, impuestos a los operadores de comercio exterior. Entonces realmente aquí dejo a todos los operadores de comercio exterior, los dejo como responsables directos del pago, aparte de la presentación de la declaración, del pago de los impuestos, sanciones, intereses y multas a que haya lugar. Y más adelante digo quiénes eran los indirectos: toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u operación aduanera, serán responsables por su intervención según corresponde por el suministro de toda documentación e información exigida a la DIAN. Realmente no encontramos ningún efecto práctico en cómo la norma en cómo se redactó la norma en individuos obligados directos e indirectos, porque si nos vamos a la definición, cuando me habla de operadores de comercio exterior, me está hablando de todos, y no me queda ningún obligado indirecto. Entonces podemos esperar que en un futuro la DIAN esté reclamándoles a los demás operadores de comercio exterior, a las agencias de aduanas, aparte de la presentación de la declaración, les esté reclamando el pago de los derechos, impuestos, sanciones y multas establecidas en el Estatuto Aduanero. Si lo que se quiso es decir que quienes fueran indirectos eran los operadores de comercio exterior, en virtud de respondían en virtud de esa intervención, hubiera solamente bastado que hubiera nombrado quiénes son los directos, únicamente los declarantes, y indirectos los demás de acuerdo a su intervención. Pero como quedó redactada la norma y como lo redactó la DIAN, entonces puede presentar muchas dificultades prácticas, y se puede prever que en un futuro vaya la aduana a buscar a las agencias de aduanas y a los demás operadores para que pague los derechos, impuestos, sanciones que sean única y exclusivamente responsabilidad de los declarantes de un régimen aduanero. ¿Qué responsabilidades tiene para el declarante? El artículo 40 establece cuáles son las responsabilidades que tiene el declarante: entrega de todos los documentos que debe aportar como soporte, pagar los derechos, impuestos, intereses, rescate y sanciones. Si actúa de manera directa, será responsable por la exactitud y veracidad de los datos contenidos y por la correcta determinación de la base gravable. Aquí hay una responsabilidad. El declarante, si va a actuar
de forma directa tiene esta responsabilidad que antes la tenían las agencias de aduanas: verificar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración y determinar correctamente la base gravable. Y acá sí también, cuando elabore y firme la declaración de valor, será responsable por el lleno de los requisitos que están para una correcta determinación de la declaración de valor. Mira que, y cambia. El artículo 50 nos dice cuáles son las responsabilidades del declarante. Si la actuación del declarante se hace a través de una agencia de aduanas, únicamente responderá por la autenticidad de los documentos soportes y la entrega de la totalidad de la información sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación. Ya se traslada la responsabilidad. ¿Quién es responsable por determinar correctamente, presentar correctamente la declaración, hacer la correspondiente liquidación, determinar el valor en aduanas? Si no lo hace el declarante de manera directa, se traslada responsabilidad a la agencia de aduanas. Entonces, en ese traslado de responsabilidad, como les decía, de acuerdo a esa delimitación de quiénes son los obligados directos o indirectos, cuando se traslada esas responsabilidades, que vamos a encontrar en la práctica esas correspondientes dificultades donde la DIAN va a vincular a personas que no son los obligados directos al pago de los tributos por esas contradicciones entre esas dos denominaciones. ¿Quién debe pagar los derechos e impuestos a la importación? La norma establece que quien debe pagar los derechos o los impuestos a la importación es el importador, el declarante y los operadores de comercio exterior respecto a las actuaciones derivadas de su intervención. Acá volvemos a otra imprecisión. Hubiera sido deseable que solamente hubiera hablado de declarantes, y ahí me abarca los demás, me abarca los operadores de tráfico postal, el importador y de envíos de entrega rápida, mensajería expresa. Entonces, sigue la norma, sigue el gobierno nacional realizando imprecisiones, y esas imprecisiones en últimas, ¿qué nos dan? Inseguridad jurídica. Entonces, ¿quién debe ser el responsable de pago? El importador, que se debe haber llamado declarantes, y en virtud de su intervención serían responsables los obligados indirectos, es decir, los operadores de comercio exterior. Si nos vamos a una terminología tributaria, entonces podemos decir, ¿quién es el sujeto pasivo? No el importador, sino el declarante. Que el declarante, como les decía, es el importador y los operadores de tráfico postal y de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. Aquí también se empezó a hablar, por primera vez se habló en el Estatuto Aduanero, del hecho generador de la importación. Y el hecho generador de la importación es la introducción de mercancías al territorio aduanero nacional de procedencias, y la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. Y el mismo decreto nos define en su artículo 3 qué podemos entender por territorio aduanero nacional. Entonces nos dice que es la demarcación dentro del cual se aplica la legislación aduanera, cubre todo el territorio aduanero nacional, incluyendo subsuelo, mar territorial, zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas, a falta de normas internacionales. Entonces, si una mercancía llega a cualquiera de estos lugares y es de procedencia extranjera, se configura el hecho generador de la importación. Valga aclarar que
en el decreto 390 ni en el 349 se contempla como uno de los hechos generadores de la importación la introducción al territorio aduanero nacional de bienes que provengan desde una zona franca. Si van a buscar en la regulación aduanera, no van a encontrar como uno de esos hechos generadores de la importación la introducción de bienes al territorio aduanero nacional procedentes de una zona franca. No lo encuentran ni en el 390 ni en el 349, que fue la modificación. Lo encuentran como uno de los hechos generadores en el decreto especial de zonas francas. Ahí sí lo encuentran, pero acá en la normatividad aduanera no van a encontrar como uno de los hechos generadores la introducción al territorio aduanero nacional de bienes que provengan de zonas francas. Igual, para el IVA, el estatuto tributario establece como hecho generador del IVA la importación, pero no define cuándo se entiende causado esa importación. Entonces nos debemos remitir a las normas aduaneras que nos dicen en qué eventos se entiende que esas mercancías de procedencia extranjera ingresan al TAN. Respecto a la liquidación, ¿quién es el responsable de liquidar los derechos e impuestos a la importación? El estatuto aduanero nos dice que dicha responsabilidad, ahora sí, recae sobre el declarante. Ya lo dijo el importador, como si fuera una parte, dijo del declarante. Y se actúa en el evento que actúa en forma directa, pero se actúa a través de una agencia de aduanas, descarga en ella esa responsabilidad de liquidación. También regula que si esa liquidación que implique un menor pago, el declarante pagará los mayores valores, es decir, la diferencia entre lo pagado inicialmente y lo que va a pagar. Y las agencias de aduanas pagarán las sanciones, inclusive si el error se encuentra en la base gravable. La norma no define qué pasa con los intereses. La norma solamente establece que los mayores valores los pagará el declarante y la agencia de aduanas responderá por la sanción. ¿Qué pasa con los intereses? Por eso les digo, cuando comencé esta charla, que es muy importante que aparte del mandato aduanero tengan otro contrato de prestación de servicios de agenciamiento aduanero diferente, en el que regulen todos los riesgos. Que si hay un error de la agencia de aduanas en la liquidación que le implicó un menor pago y ella debe responder por las sanciones en virtud de la ley, también sería ideal que en virtud de una relación contractual ustedes establezcan de que aparte de las sanciones ella responda por los intereses, y que ustedes sí responden, y en calidad de importadores responden por la diferencia a pagar. Vamos a ver qué está vigente. ¿Qué está vigente? La calidad declarante es de aplicación inmediata, pero los requisitos y obligaciones de los declarantes, las obligaciones y ámbito de responsabilidad de las agencias de aduanas, régimen sancionatorio de los declarantes y las agencias de aduanas, ámbito de responsabilidad del declarante y responsabilidades en materia de valoración todavía no están vigentes. Entonces, por lo tanto, seguimos con la normatividad del declarante del 2685, pero esperamos que en el transcurso del año ya cambien, empiecen estas vigencias y cambie la figura del declarante al establecer la nueva regulación aduanera y empiecen los problemas prácticos que se pueden prever hasta el momento con la aduana. Hagamos, digamos, como un recuento histórico lo que ha significado las agencias de aduanas. Las agencias de aduanas realmente tienen un papel protagónico como facilitadores del comercio exterior.
en este momento se están replanteando dicha intermediación o dicho servicio que presentan las agencias de aduanas. Generalmente han tenido una historia. Se crearon con la ley 65 del año 67, que catalogó el agencia aduanero como una profesión. Entonces dijo esa ley que el agenciamiento aduanero era una profesión y que lo podían desarrollar las personas naturales. Más adelante, el decreto 1657 del 86 dijo que el agenciamiento aduanero no era una profesión, sino que era un oficio. Y después el decreto 2562 de 1994 determinó que las personas naturales no podían realizar el agenciamiento aduanero y se creó el término de sociedades de intermediación aduanera. Después, el decreto 2285 del 99 dijo que las sociedades de intermediación aduanera son auxiliares de la función pública aduanera, que ayudan a facilitar el comercio exterior, ayudan a facilitar el cumplimiento de la normatividad aduanera. Y por último, el decreto 2883 del 2008 ya cambió el término de sociedades de intermediación aduanera y nació el término de agencias de aduanas, actividades que solamente pueden desarrollar las personas jurídicas y crear los niveles. No obligatoriedad del agenciamiento aduanero. Eso realmente no es un capricho de la DIAN, no es un capricho del gobierno nacional. Esta no obligatoriedad nace del acuerdo de facilitación del comercio, que en su artículo 10, denominado formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito, establece en el numeral 6 lo siguiente, 6.1: sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos miembros que mantienen actualmente una función especial para los agentes de aduanas, a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, los miembros no introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduanas. ¿Qué implicó? Realmente viene de un convenio internacional en el cual se busca facilitar el comercio. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto que en los países donde no existe el recurso obligatorio de las agencias de aduanas, el comercio es mucho más fácil. Realmente una de las preocupaciones que establecieron los gremios frente a esta eliminación del recurso obligatorio fue que se iban a imponer trabas al comercio exterior. ¿Por qué? Porque ya acá a la aduana no iba a vigilar 200 agencias de aduanas en el país, sino que le tocaba vigilar todos los importadores y exportadores del país. Entonces los gremios, realmente todos los gremios se opusieron a esta modificación, pero salió avante. ¿Por qué? Porque era un compromiso que tiene Colombia internacional, y fuera de eso se ha visto que en los países donde no existe, como les decía antes, el recurso obligatorio a agentes de aduanas, el comercio exterior es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando no es obligación, las agencias de aduanas tienen que replantearse, tienen que innovar, tienen que capacitar, tienen que volverse más tecnológicas y tienen que darle mucho valor agregado a sus respectivos clientes. Cuando no es obligatorio, hay un replanteamiento, hay una modernización. Entonces solamente van a sobrevivir con esta modificación las agencias de aduanas que le presten un valor agregado a sus respectivos clientes. Porque si no hay un valor agregado, ¿qué hace el respectivo importador, exportador o operador de comercio exterior? Pues lo hace directamente. Países como Estados Unidos, donde no existe el recurso obligatorio a agentes de aduanas, realmente el 97% de las operaciones de importación o exportación se realizan a través de agentes de aduanas. ¿Por qué? Porque brindan un valor agregado. Aparte de que aparte de cómo quedó redactado el decreto 390, se descarga una responsabilidad grande en las agencias de aduanas. Entonces, eso nos lleva a pensar
de que vamos a seguir con las agencias de aduanas, no solamente por temas de facilitación de comercio, no solamente porque se van a innovar, no solamente porque se van a modernizar, sino porque el importador o exportador descarga muchas responsabilidades en las agencias de aduanas cuando actúa a través de ellas. Miren, generalmente el artículo 42 establece los requisitos y obligaciones del importador, exportador o declarante. Si nos vamos otra vez a la terminología adecuada, debió haber dicho obligaciones del declarante. Establece si el declarante quiere actuar de manera directa ante la DIAN, tiene que cumplir 17 obligaciones que están establecidas en este artículo. Pero si el declarante utiliza la agencia de aduanas, solamente debe cumplir estas 5 obligaciones que están en el artículo 42. ¿Cuáles son? Entregar la información al transportador internacional, agente de carga internacional o al operador de transporte multimodal. Cancelar los impuestos y derechos a la importación. Proporcionar, exhibir o entregar información cuando se solicite. Poner a disposición o entregar la mercancía a la autoridad aduanera. Y asistir y colaborar con la práctica de diligencias. Entonces, en realidad, las responsabilidades cuando se actúa a través de una agencia de aduanas son realmente mínimas, que es cancelar los tributos y entregar la documentación que le solicite la agencia de aduanas. Por lo tanto, volvemos a pensar de que las agencias de aduanas van a estar más vivas que nunca y solamente van a sobrevivir aquellas que realmente se modernizan. Y cuando me habla de esta obligación, la del 3.7, proporcionar, exhibir, entregar la información cuando se solicite, aquí hablamos de que también van a sobrevivir las agencias de aduanas que tengan una comunicación con sus respectivos clientes. ¿Por qué? Porque ya hay unas responsabilidades en las que la agencia de aduanas le debe solicitar la información de toda la operación económica al importador, a los declarantes. Porque como esa responsabilidad se descarga en la agencia de aduanas, aparte de tener, como les decía, una comunicación, ella con base en la información que reciba del declarante va a presentar correctamente la declaración, va a liquidar correctamente los tributos y va a determinar el valor en aduanas correspondiente. ¿Qué otras obligaciones vemos en ese decreto? El artículo 52 establece que todos los operadores de comercio exterior, en especial las agencias de aduanas, deben tener sistema de riesgos contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Deben denunciar a la unidad de información y análisis financiero todas las operaciones sospechosas que encuentren dentro de sus clientes. Entonces, ¿con el fin de qué? Facilitar que ese comercio, aparte de que de que el comercio sea más fácil, sea inclusive más seguro. Entonces establece unas responsabilidades de sistema de riesgos contra el lavado de activos. Ya el artículo 54 establece el objeto social de las agencias de aduanas. Antes era único y exclusivo el agenciamiento aduanero. Ya les permite que realicen las agencias de aduanas otras actividades. Ya establece que el objeto principal de las agencias de aduanas sea el agenciamiento aduanero, pero pueden realizar otras actividades secundarias. ¿Cómo cuáles? Transporte. O sea, ahora puede volver otra vez a integrarse con transporte y sí, servicio aduanero. Sí. Pueden realizar otras actividades secundarias. ¿Y depósito aduanero? Depósito también. Artículo 52, evaluación de los agentes de aduanas y de sus auxiliares. Aquí este artículo establece que con el fin de garantizar la facilidad del comercio exterior, el cumplimiento de normas aduaneras y de comercio exterior,
serán evaluadas las agencias de aduanas y sus auxiliares. Realmente, si en la práctica se cumple ese artículo, se va a cumplir más la normatividad aduanera, se va a facilitar más el comercio exterior, porque establece que solamente van a realizar esta actividad personas realmente idóneas para prestar ese apoyo en aduanas y comercio exterior. Y el decreto 390/2016, en el artículo 52, establece el obligado a declarar el valor en aduanas. Aquí hay un aspecto muy importante. La norma establece quien responde en materia de valoración aduanera es quien suscribe la declaración. Entonces, si el importador suscribe la declaración, él es el responsable en materia de valoración. Pero si la suscribe la agencia de aduanas, es la responsable de ese valor que se determinó en aduanas. Por lo tanto, si se utiliza la agencia de aduanas, sería ella la responsable de determinar el valor en aduanas. Y ya vamos a ver qué otras dificultades se pueden presentar en esa obligación especial, que es la de determinar el valor. Conclusiones. La evolución del concepto de agente de aduanas no ha tenido una evolución muy favorable que nos permita determinar quién es el verdadero obligado directo en materia de esa obligación aduanera. Hemos pasado por varias calidades y inclusive, como quedó redactado el artículo 390, nos va, como les decía, a presentar varias dificultades de índole práctico que se pueden terminar en procesos judiciales. El 390 establece una modificación, que ya no es declarante quien suscribe la declaración, como antes está en el 2385, sino quien es el real beneficiario de la mercancía y de la operación de comercio exterior. Con lo cual, ya el recurso de la agencia de aduanas deja de ser obligatorio. Cuando el declarante decide realizar la operación a través de agencia de aduanas, ya habíamos hablado que se le traslada esa responsabilidad a ella. Entonces, por lo tanto, pensamos de que se va a seguir utilizando ese recurso de las agencias de aduanas. Un tema que va a causar una gran controversia es el tema de la alocación aduanera, ya que, como les decía, esa valoración aduanera, el responsable es quien suscriba esa declaración de valor. Entonces, por lo tanto, si lo hace el declarante, obviamente él es el responsable, pero si lo hace la agencia de aduanas, ella es la responsable, pero ella realiza esa valoración con base en la información que le envía el respectivo declarante. Entonces debe haber una comunicación muy fluida, muy eficaz entre la agencia de aduanas y el declarante para poder evitar cualquier, digamos, conflicto con la aduana. Por lo tanto, deben ser, digamos, esas relaciones o esa comunicación más transparentes y de continua retroalimentación con el fin de evitar cualquier conflicto con la DIAN. Y la DIAN realmente tiene que tener en cuenta en el momento de iniciar un proceso administrativo a quién le compete esa responsabilidad. Aquí vamos a encontrar todas las dificultades prácticas, como les decía, en virtud como quedó redactada la norma, de quiénes son los obligados directos y quiénes son los obligados indirectos en materia de obligación aduanera. La cantidad de requisitos y obligaciones que tiene un declarante cuando actúa de manera directa, es decir, 17, hacen pensar de que vamos a seguir utilizando las agencias de aduanas, porque ya tendría solamente 5. El nuevo escenario de obligatoriedad, de no obligatoriedad de las agencias de aduanas, nos hace pensar de que solamente van a sobrevivir esas agencias de aduanas que den un valor agregado a sus clientes y con los que puedan tener una comunicación efectiva, real y transparente. Y estos agencias de aduanas asumirán con este decreto grandes funciones en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, informándole a la entidad competente y a la unidad de análisis financiero todo el reporte de análisis, todo el reporte de operaciones sospechosas que tengan sus
respectivos declarantes y operadores de comercios.